¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de domingo, domingo en la tarde, tardecita. Todavía no llegamos al bajón dominguero, estamos tranquilos. Domingo, la verdad, agradable, salió el solcito. Bueno, y decidí hacer este videito para los amigos que ya se comieron el asadito, que están de sobremesa, ¿por qué no tomando un cafecito? Y aprovechan y se miran este video. Este video podría ser la continuación de la última charlita que tuvimos donde estuvimos viendo cajas de herramientas, qué unidades van dentro. Bueno, yo lo había dejado de hacer ese segmento del canal porque consideré que ya no estaba tan entretenido para ustedes. Pero bueno, me hicieron saber que verdaderamente gustaba la toma de contacto con las herramientas, si bien ya muchas las conocen y qué sé yo, me hicieron saber que el contenido les gustaba. Pero otra de las cosas que yo no me había dado cuenta, porque lo venía desarrollando por cuestiones de tiempo, sacaba las unidades, las limpiaba, me despedía y después tras de cámara las ordenaba a mi gusto, a mi estilo, en la caja. Esas partes no se veían. Me hicieron saber también que les interesa el orden en que más o menos uno puede guardar las herramientas. Bueno, quiero que sepan que el orden que yo adopté hace bastante tiempo es en base a mi experiencia en el uso de las herramientas y básicamente en las tareas que uno realiza. Si bien a veces uno va a poner, por ejemplo, una llave francesa de 12 pulgadas en el fondo de la caja, corremos el riesgo de llegar a un domicilio y que sea la primera unidad que vamos a necesitar utilizar. Pero bueno, en base a la experiencia se va a utilizar, de hecho por eso uno la tiene en la caja, pero quizás con no tanta frecuencia. Si estaríamos en una temporada de cambiar reguladores de presión, muy probablemente, estoy hablando en gas, si estuviésemos en una época de cambiar muchos reguladores de presión, muy probablemente esa unidad esté un poquito más arriba para no andar revolviendo toda la caja hasta el momento de, obviamente, dar con ella. Bueno, tengo que hacer una devolución porque me lo están pidiendo. Tranqui, los que se quieren ir váyanse, los que se quieren quedar quédense. Pero bueno, estuve viendo la caja de herramientas del infomerciante. Nada, no tengo nada para decir. Son herramientas de mucha calidad. Entiendo que lo interesante de ese video es mostrar la caja. Bueno, creo que ningún técnico, o capaz sí, creo que ningún técnico andaría con esa calidad de herramientas y esa cantidad. Bueno, quizás él está más orientado al público que trabaja en empresas y ese tipo de cosas, ya sea por historia personal o mejor dicho, por experiencia personal o por, bueno, su público. Yo creo que con esa caja en una obra ahí va a durar poco. Va a durar muy poco porque es complicado y lo sabemos los que lidiamos con esos temas en la actualidad y también en el pasado. Yo les puedo describir muchas situaciones en las cuales tuve que dedicar un par de horas de la jornada a recuperar herramientas de mi propiedad que ya habían sido pasadas a valores, que cualquiera diría es fácil, lo confrontás, lo pones contra la pared, a vos que no te faltan kinder, y le pedís tu herramienta, claro, pero son gente que uno por ahí necesitaba tener más de amigo que de enemigo, porque no se olviden que las cañerías que uno está pasando están expuestas a cualquier mano anónima que las quiera perjudicar o dañar. Si estamos hablando de electricidad, les tapan un caño corrugado y ustedes saben que ya sonaron con ese circuito y se van a enterar el día que tengan que cablear. O en el tema gas, cualquiera le hace un agujerito en cualquier momento y después vayan a ver dónde está la pérdida
cuando se hace la prueba de hermeticidad. Entonces a veces es mejor dedicar un par de horitas de la jornada a recuperar esas herramientas que por ahí han encontrado antes de que se pierdan determinados personajes. Pero bueno, volviendo al tema, porque me fui, suelo irme por las ramas, ya todos lo saben. Es una muy linda caja, justo yo había mencionado una herramienta que me mostró él. Para los que dicen que no me conocen ni por Gil, yo estuve ahí en su estudio. Me mostró una Nipex, que es como una pinza de 2 posiciones, pero que tiene la capacidad de agarrar frontalmente tornillos barridos. La verdad que es una herramienta muy, muy interesante. De Nipex, la verdad que la respeto, valoro, me gusta, no lo voy a negar, me gustan, pero no son cosas que a mí me desespere tener. Yo prefiero tener un buen elenco Inco completo, pero lo digo sinceramente, que tener un elenco Nipex. No le encuentro quizás la esencia. Obviamente son herramientas de renombre que uno respeta, valora y nada, son lindas. No lo voy a negar, no sería de cínico y de necio decir otra cosa distinta a la que estoy diciendo porque es lo que siento y pienso. Pero siempre preferí, no sé, tener unidades de Stanley, unidades de Robust, unidades de Inco, cuando apareció, unidades de Total, no sé. Soy feliz con ese tipo de herramientas. Herramientas que quizás, bueno, está el famoso dicho que dice gallina alimentada a porquería, ve maíz y sale corriendo. También está ese dicho y bueno, puede ser que sea así. Yo puedo hablar mucho de lo que conozco, como dije y como mostré en algún videíto, algunas herramientas de renombre tengo, pero ustedes saben que acá en el canal la esencia nunca fue esa, jamás hice una toma de contacto, jamás las mostré, jamás las van a ver en el desarrollo de una tarea. Son herramientas que, como dije, yo compré de la mano de un cliente, visitador médico, que viajaba a distintos congresos y me tenía un aprecio. De hecho, cuando él viajaba, yo me quedaba trabajando en la casa porque odiaba el tema obra. Hay gente que no le gusta el tema polvo, golpe, bueno. Y cuando llegaba, obviamente, por una cuestión de ideología personal, arreglábamos el precio, o sea, yo las pagaba. No tengo muchas, debo tener unas 10 unidades, 10, 12, 15, o como mucho. Pues tengo un jueguito de Jade Craftsman que por ahí aumenta la calidad, pero se considera como una herramienta el jueguito. Pero no son de mi estilo, la verdad que la realidad en la obra es otra. Caigan en Virrey del Pino con esa caja, sin discriminar a la gente de Virrey del Pino ni nada, yo no discrimino a nadie. Pero me ha pasado de ir a trabajar a Virrey del Pino y que en el mismo día me quieran asaltar 3 veces. O sea, es complicado andar con esa caja de herramientas. Yo creo que es preferible que se roben el auto, que en algún momento uno lo va a cobrar, que se lleven esa caja de herramientas. Entiendo que la finalidad de ese video es mostrar la practicidad, la durabilidad, el espacio y la comodidad de las prestaciones de esa caja. Pero bueno, yo si tendría que desarrollar ese video, y lo lleno con herramientas más de pueblo. Es una crítica constructiva que no me pidió nadie de ese canal. Sí, de acá, los amigos del canal, no me dijeron netamente, Tano, ¿qué opinás? Pero tiran, a ver si lo vi, no lo vi. Bueno, ayer a la noche lo vi desde otra cuenta, no mía. Tengo, bueno, como saben, una amiga que tiene su cuenta y lo puedo ver sin ningún tipo de maniobra rara, o sea. Pero a lo que voy es que es esa chica que me saca las preguntas frecuentes. Es más, es bueno, que por ahí conoce mucho de estadística, cosa que nunca le presto atención a todo lo que me dice que haga, porque me dice, vos podés ganar más visualizaciones
si el video lo subís a esta hora cuando el sol está a 45 grados de la latitud norte, porque ahí los videovidentes justo se tiran a reposar y ahí aparece la notificación. Bueno, yo a cuál explicación y comentario le di una respuesta quizás no reproducible por mi léxico, ¿no? Pero bueno, se imaginarán que es succionar, a mí me succiona una parte de mi cuerpo, quien mire y quien no mire. Bueno, es así nomás. Eh, disculpen, que venga el psicólogo, que se haga presente el psicólogo, que ya voy a dar tu nombre, tengo que hacer clic en el arroba de Frilo 6095 creo que sos, y ya voy a tener tu nombre para los amigos de la comunidad que quieran, que necesiten desahogar quizás un alma en penumbras, un alma dolorida. Tenemos el psicólogo acá que se ocupa netamente de casos de envidia, con su asistente, la recepcionista Julián. Bueno, dicho esto, hechas las aclaraciones del caso, porque no voy a hacer un video netamente para hablar de eso. Como les estaba diciendo, noté que algunos amigos, y perdoname si no memoricé tu nombre, pero vos sabés que el comentario era el tuyo. No me acuerdo si fue Martín, si fue Facundo, Fernando o alguno de los amigos que comentan poquito, pero cuando comentan la clavan en el ángulo. Les interesó el orden, o capaz fue Tito, no sé. Les interesa el orden en el que yo guardé las herramientas en la caja de electricidad, en el video que desarrollamos con esa temática. ¿Qué pasa? Como dije, yo las guardo de esa manera porque en base a la experiencia y en el desarrollo de las tareas, sé más o menos qué es lo primero que vamos a necesitar. Si bien puede ir cambiando, de hecho por algo están las unidades, como les estaba diciendo, pero generalmente las que están arriba, para no andar revolviendo dentro de la caja, me ha pasado una vez, y creo que hice el video, que estaba sobrepasado de herramientas, estaba con 4 picos del oro, sobrepasado, tipo el infomercialista que metió como 10 picos del oro, bueno, una cosa así. Y están los que me van a decir, vos llevas como 12 llaves francesas. No, yo llevo 2 unidades de cada una. Están los que piensan que con una de cada una se podría trabajar perfectamente. Eso no es tan así, eso no es tan así. Hay lugares que inexorablemente vamos a necesitar 2 de 12 por la apertura. También está el que dice con una y una llave de caño, una Stilson, que abra la capacidad de 35 milímetros, también vas a estar cubierto. Y sí, pero la idea es no marcar, no deformar las tuercas blandas, como citando nuevamente el caso de los cambios en el regulador. O sea, ahí hay mucha tuerca de bronce, tuerca de aluminio, pilares del medidor, que ahí se necesita la presencia de herramientas no dentadas. ¿Por qué? Todos apretamos y aflojamos alguna vez pilares, y no tengo ninguno acá a mano, pero todos sabemos lo que estamos hablando, pilares de medidor, media unión. Ahí necesitamos la presencia de herramientas no dentadas. ¿Por qué? Porque al apretar es un metal blando, metal no ferroso, se termina lastimando y posteriormente se termina pinchando. Entonces, con una llave ancha para materiales blandos, se puede trabajar cómodamente, dado que viene con la ranura para que entre la llave y poder apretar o aflojar. Y no andar clavándole con los dientes, por ejemplo, de una Stanley doble cremallera. Pero bueno, espero que quede claro y que todos estos pequeños conceptos que yo voy dejando de mi modus operandi les sirva y los escuchen. Así que bueno, vamos a tratar de posicionar todo y vamos a volcar las unidades que quedaron exactamente en el mismo lugar, que no las guardé por 2 motivos. Primero, porque no iba a necesitar utilizar
la caja de service de gas. Hasta mañana que arranco obra en Villa Sarmiento. Que no va a ir esta caja. Va a ir esta caja para sacar la cocina, sacar el termotanque, sacar la estufa. Pero va a ir la otra, la de obra. Roscadora, moradora, masa, cortafierro. Bueno, ya después lo van a ir viendo. Así que como dije, vamos a posicionar el banquito, no sé, algo que haya acá en el taller, como para subir la caja y poder guardar las unidades. Voy a sacar la campera para sentirme un poco más cómodo. Quiero que sepan que me estoy recuperando de un resfrío. El otro día fui a la salita y se sienta y no hace lo de las herramientas, nada. El otro día fui a la salita, pero por una cuestión de que me quedaba cómodo en mi recorrido. No tengo OSDE, la verdad no llegué a OSDE. En este dedo se me había hecho una pequeña lastimadurita, pero ¿vieron esas lastimaduritas que uno le pone cinteladora y sigue trabajando? Bueno, no le di demasiada importancia. Con el correr de los días se me desarrolló una infección. Tenía el dedo el doble de lo que es el tamaño de mi mano, de mi dedo. Se me había hinchado todo. Y me estaba drenando una especie de pus que, bueno, tuve que optar por ir a hacerlo ver porque verdaderamente me dolía y miren que tengo resistencia al dolor. Bueno, me dieron antibióticos, qué sé yo, me dieron antitetánica, me preguntaron cuánto hacía que no me la daba, sé que alguna vez en mi vida me la he dado, pero no recuerdo cuándo. Y bueno, me propusieron darme la vacuna de la gripe, antigripal, la vacuna antigripal. Bueno, perfecto, ya que estamos acá, ya que estamos con los glúteos expuestos, denle. Y bueno, me vacunaron contra la gripe, qué sé yo. Y considero que la cantidad de antibióticos que tuve que tomar por el tema de la infección o me barrió las defensas, dejándome expuesto a un resfrío grande como del que me estoy recuperando, o por ahí me hubiese agarrado una gripe, pero la presencia de la vacuna antigripal en mi cuerpo evitó todos los síntomas gripales, saquémosle la fiebre, los dolores de cuerpo, que generalmente me agarran cuando me agarra la gripe, una vez cada X. Y bueno, nada, les quería contar eso. Por eso también se escucha la voz un poco. Yo lo único que pido siempre es tener la garganta como corresponde, porque yo sin hablar, la verdad muchachos, no puedo. Entre paréntesis, y ya acomodo las herramientas. Está bastante pedido por amigos y no tan amigos el tema de mi paso por la religión Umbanda. Esto que ven acá, esto es una guía de religión. Esto, bueno, lo compran en cualquier santería. Pero la magia radica cuando pasa por las manos de una entidad que la cura, la limpia y la intenciona para determinados fines. Si bien es un tema que yo sé que es controversial por los conceptos que tienen algunos sobre la religión umbanda y las cosas que piensan que pasan ahí, venía evitando el bulto de este tema. Pero después voy a desarrollar bien mi experiencia, mi historia, mis anécdotas. El que la quiere creer la cree, el que no la quiere creer no la cree. No va a modificar nada. Soy un tipo que está considerado y catalogado acá en el universo de YouTube como un loquito. Así que esto no va a sumar ni restar. Si saldría el infomercialista hablando de estos temas, y por ahí dirían, y no, algo le pasa a ese muchacho. Pero yo lo único que voy a contar es mi experiencia de vida, mi historia, y el que la quiere creer, la cree. Después, para no seguir, porque si no me dedico a hablar de la historia ahora, y
perdemos el eje de lo que vinimos, que es ordenar las herramientas. Pero quiero que sepan, si se quedaron hasta acá, que posiblemente hoy en la noche, cuando ya termino mis tareas de padre y además supero el bajón dominguero, voy a hacer el videíto de mi paso por la religión Umbanda, de la cual digo mi paso porque no estoy quizás activo, pero la que llevo en mi corazón y que tengo. O sea, a mí me preguntan qué religión tengo, Umbanda. Hechas las aclaraciones, vamos a lo que vinimos. Después de una hora el tipo hablando. Vamos a ver, no me acuerdo cómo había armado el otro día. Esta cajita gris que ven acá es la que compré en la década del 90. A pagar 2 pesos por día, me acuerdo. Bueno, acá tenemos lo que es la caja de plomería. En este caso, relativamente vacía, porque quedaron algunas unidades. Muy poquitas, pero unidades al fin. Que las voy a terminar de sacar ahora en este momento. Bueno, esta pinza de punta Robust, 8 pulgadas, la verdad que es espectacular. Lo que es plomería va muy bien, porque a veces hay que sacar válvulas clavadas, ya sea en llaves de paso, en griferías. Y con esta pincita se trabaja más que bien. Después, llamémosle pulido que tiene, la protege mucho de la oxidación. Son pinzas que no se han oxidado en mi experiencia. Cortafierro, destornillador PH1, destornillador PH3 de Bullet. Este se usa mucho en los cambios de diafragma. Pincita Bullet, destornillador. Este destornillador es de la línea delgado, pseudo delgado. Yo lo utilizo para algo que es simplemente abrir la tapa de las llaves de paso o de los medidores de agua corriente. Simplemente para eso, porque no es una herramienta funcional, no tiene, o sea, posiblemente apriete algún tornillito, pero no es el delgado que todos conocemos como tal. Bueno, esta era una palanquita de bicicletero. Esta también. Esta la usaba para esa misma tarea o para cuando la puerta del nicho queda trabada porque ya se rompió el cuadradito que abre la cerradurita. Con estas palanquitas podemos abrir la puerta. Llave combinada Stanley de 12. Bueno, vamos a ver cómo la trabamos porque acá ya empezó el peso de la tapa de la gaveta. Ahí creo que sería una buena. La gaveta está cargada con picos. Entre roscas de bronce. Y acá tenemos lo que yo siempre hablo, que son tapas, tapones, entre roscas, bueno, todo lo necesario para, ante la presencia de un trabajo donde no hay llaves de paso, poder obturar el paso. Sacarme un poquito la tierra. Después quédense tranquilo que yo barro el taller siempre. Vamos con un pincelito a limpiar un poco el interior, dado que la tierra, los restos de caño de polipropileno cuando uno rosca, todo termina acá adentro. Entonces, bueno, hay que... Bueno, espero que se siga escuchando bien porque... Bueno, como más o menos anticipé, lo que yo pongo abajo son las llaves francesas de 12 pulgadas. Unidad interesante, la verdad que es admirable la calidad de esta llave. A mí, la verdad, me gusta mucho. Genérica, todo lo que ustedes quieran, pero la tienen que tener en la mano para sentirla. Bueno, la de 12 pulgadas, pero total,
La mostré el otro día, pero cuando vi el video no había mencionado que era total. Muy buena unidad, la verdad. Va bien. El guachín. El guachín va abajo porque generalmente cuando llegamos a un domicilio, si vamos con la premisa de romper, ya llevamos una masa, un cortafierro. Esto es una caja de service. Pinza de 2 posiciones, Hedori. Bueno, esta se utiliza, pero su uso es esporádico. También podría ir debajo, tranquila, sin ocupar demasiado espacio. Cortafierrito chiquito para hacerse solidario con el guachín. Que el uso de estos cortafierros chiquititos es, por ejemplo, cuando hay que calar para desarmar una llave de paso y quedó la tuerca dentro de la pared, o un flexible que quedó dentro de la pared, que hay montones de casos que conectaron los sanitarios, después lo llenaron con pastina. Se agarra y se agarra de una manera interesante. Entonces con eso lo calamos tranquilo. Bueno, destornilladores grandes también los pongo siempre abajo porque el uso a veces no es tan intensivo. Este destornillador no corresponde acá. Las herramientas que seleccionamos para las tareas de electricidad obviamente van abajo, porque después viene el piso donde van las herramientas que circunstancialmente vamos a utilizar, o la capa, el nivel de herramientas que vamos a utilizar para el fin de cambiar la bomba. Entonces las vamos a tener inmediatamente cerca de la mano. También se podría poner juego de llaves Allen abajo. La pinza para sacar, para aflojar cepos. Bueno, yo la pongo abajo, pero la pongo de costadito, la pongo de esta manera. Entonces yo ya detecto el mango. Entonces tiro y la saco. Porque a veces no se usa o es la primera unidad que vamos a necesitar utilizar. Bueno. Después tenemos. Esta, por ejemplo, es la llave que les comentaba para aflojar o apretar pilares. 24 o 27 milímetros. La ponemos debajo. Lo mismo que las llaves para tuercas blandas. Llave para caño de 1 pulgada. Espátula. Esta también la pongo de costadito, como para poder verla y sacarla. Llave bajo lavatorio, bajo mesada o llave de plomero. En este caso es hexagonal. A mí se me extravió el fierrito que la gira, pero generalmente con una francesa se trabaja muy bien. Bueno. Stilson, 10 pulgadas, de la marca Hedori. Pico del oro, Metz, 12 pulgadas. Una unidad más que interesante para trabajar. Vamos a poner una pico del oro. En pico del oro de 10 pulgadas vamos a necesitar 2. Probablemente con una y una francesa, una y una de 12, una y una llave, nos podamos arreglar bien. Pero hay casos en los que se necesitan 2 picos del oro. En lo posible, de calidad. Genérica o Stanley, pero de calidad. Que la unidad se la banque.
Así que bueno, vamos a guardar. Ah, no, perdón, dije de calidad. Esta no. Esta, la verdad que la pongo abajo para poder tener más a mano la Stanley. Después, bueno, llave francesa de 10 pulgadas, unidad que se utiliza mucho. Ya llegando a realizar un trabajo, un cambio de termo, una de las herramientas que van a jugar un gran rol, un rol interesante en el desarrollo de la francesa o las francesas de 10 pulgadas, si está instalado con flexibles. Vamos a trabajar en la válvula de alivio, vamos a trabajar en las bridas del flexible, vamos a trabajar en las entrerroscas de bronce. Si todo esto no fuese de bronce, con cualquier pico del oro lo van a poder trabajar. Pero ¿qué pasa? Sacando que sean galvanizados. Y también sacando que por ahí ya no se utiliza galvanizado, bla, 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 bla. Pero créanme que en muchos de los hogares donde uno va a realizar un cambio de termo, cuando uno deja la lista y le pasan los precios de los materiales en bronce y le pasan los precios en galvanizado, compran galvanizado. Y esto lo digo desde mi experiencia y espero lo escuchen, lo entiendan y lo vean. Sé que los materiales galvanizados se tapan, pero con la calidad de termos que hay hoy en día, se pincha primero el termo y después se empieza a tapar el accesorio. Y si fuimos a un domicilio donde compraron el ring de más calidad, de mejor segmento, quédense tranquilos que a esa gente no le va a doler comprar de bronce. Espero que se entienda. Porque también a veces cuestionan un poco mi manera de ser o de tratar a determinados clientes. Bueno, llave para tuercas blandas, pero de un uso quizás un poco más frecuente. Esta va acá arriba. Llave 303 de Irimo, hasta 1 pulgada. Se puede llegar a utilizar para cambiar una cocina, aflojar una unión doble de una cocina, hasta para cuando un flexible de un lavatorio no quiere salir. Bueno, no nos queda otra que morderlo con esto y darle. La Stanley. Y vamos a empezar a meter las dos francesitas de 8. Ya tenemos los lugares para las pinzas, para las herramientas que circunstancialmente podemos necesitar. Por ejemplo, en este caso, la pinza Metz 7 pulgadas va muy bien. Está el que dice con esa ya podés realizar todas las tareas de electricidad. Sí, podría ser, pero bueno, está bueno tener esa opción. Pinza de punta larga, que además de poder trabajar en electricidad, va a cumplir un rol interesante en las tareas que desarrollemos de plomería. Destornillador plano 6x100. Destornillador plano 6x150. El elenco de llaves que abarca las necesidades generales para trabajar en cocinas, estufas, termos, cambios de termocupla. Bueno, después detallaré, como digo, para qué va cada medida, pero es un elenco donde predominan las llaves de boca, como digo siempre, de 2 bocas. La Metz de 10 pulgadas, al alcance de la mano. Cinta métrica. Destornillador PH3, que quizás sí podría ir debajo. Sí podría ir debajo. Acá tengo un lugar preparado para alojarlo. De todas maneras, ustedes vieron que dije que destornilladores grandes van abajo. Bueno.
las de 6 pulgadas, en este caso, que a mí me han dado buenos resultados, la de Bremen y la de SATA. Tengo una de Bremen cromada muy similar a esta, pero esa ya decidí dejarla en el taller. Destornillador PH1. Estoy buscando el PH2, que en este momento no lo estoy viendo, pero bueno, tiene que aparecer. Todas las herramientas quedaron en el mismo lugar. Acá. PH2. Estaría bueno llevar un PH2 más largo, que ese sí lo tengo dando vueltas. Y está acá. No es el mismo que está en la otra caja, son dos unidades distintas. Teflón, un rollo ilustrativo, porque acá van los otros rollitos que ya conocen. Nivel. Destornillador más chiquito y corto. Los destornilladores son útiles para desarmar artefactos o para engrampar alguna situación. Después, fresa para canillas. Está bueno tenerla arriba porque es una de las unidades que también se trabaja con frecuencia, acorde al service que vayamos a realizar. Después, bueno, tenemos que armar o tener un conjunto de destornilladores trompito. A veces se suscita que sacar los volantes de determinadas griferías nos choca el destornillador con la jabonera, el portacepillo de dientes. Me ha pasado una vez de no haber llevado estos y con uno largo poder atravesar el agujero del portacepillo y poder aflojar el tornillo. Tuve suerte, si no iba a renegar innecesariamente. Bueno, y suelo llevar, esta la pongo arriba por una cuestión de espacio en la caja, la Acesa. La Acesa 805 para 1,5 pulgadas, que si vamos a trabajar en un colector de tanque o algo, es interesante tener, porque sirve para trabajar como llave e incluso a veces como morsa. Más de una vez me he visto teniendo alguna pieza que no podía aflojar con esta y dándole con la pico del oro, bueno, ya lo han visto también. Así que bueno, la caja quedaría, no sé si no, está conectado con el, no lo voy a poder mostrar, pero bueno, estaba viendo si no quedó algo por poner, quizás alguna llavecita de estas de uso esporádico, pero cuando se necesitan. Son llaves un poquito más anchas, como ya vengo diciendo prácticamente a cada rato, para tuercas blandas que nos vamos a encontrar en calefones, termotanques, estufas. En los robiretes de estufa salen los caños de aluminio para todos lados. Se necesitan esas llaves. ¿Por qué? Porque las francesas no entran, chocan contra otro caño, se complica. Esto sería un elenco como para hacer service en trabajos de plomería. Así que bueno, para los amigos que querían ver cómo ordenaba yo la caja, detalle que se me había pasado, no pensé que interesara. Se cayó la caja de los 90, ahí la neta. Listo, solucionado el tema. Detalle que no pensé que querían ver, bueno, ahí ya se los dejé. También llevo siempre, que eso está en la gaveta, un buscapolo, destornilladores puntuales, tubitos de 1/4 y una llavecita crique de 1/4. Que eso cuando estamos trabajando con una mochila, de las que van colgadas, no apoyadas en el inodoro, la tenemos que trabajar sentados en el inodoro al revés,
con las rodillas. Y entre que uno trabaja con la llavecita, está ahí, está complicado. Entonces, bueno, con la crique tenemos cierta velocidad que nos permite quizás poder trabajar un poco más rápido y seguro. Cuando el tirafondo ya más o menos sabemos que aguanta la mochila, no se va a mover, no se va a rajar, ahí ya podemos relajar el cuerpo. Así que bueno, gente, quería dejarles este videito de domingo en la tarde, para bueno, quizás a alguno le sirva, lo entretenga, le guste. Así que nada, les mando un saludo y seguramente nos vemos en la noche.